pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Bendito Señor, te damos gracias por esta coinonía, Señor amado, por como tú nos enseñas en tu palabra, estar entre hermanos. No es una jerga, Señor amado, religiosa llamarnos hermanos, sino que tú eres nuestro Padre, Señor celestial, y tenemos una misma unión con nuestro Señor Jesucristo por medio de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias, Señor bendito, porque nos gozaremos, amado Rey, en la eternidad, Señor amado, con una capacidad aún mayor y superior de la cual hoy tenemos, Señor, libres de la influencia del pecado y gozándonos en una hermandad pura, Señor amado. Pero en tu misericordia aún hoy nos has permitido disfrutarnos, Señor bendito, y te damos gracias. Ahora, amado Rey, que nos adentramos en la exposición de tu palabra, te pedimos que nos asistas, Señor, que me permitas a mí como predicador ser claro en el tema, Señor amado, y poder dar un cierre como se debe en torno a los lemas de la Reforma, bendito Rey. Asísteme y asiste a mis hermanos, Señor, en su atención, amado Rey, en torno a lo enseñado. Ayúdalos. Te damos una vez más gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a cerrar el ciclo de enseñanzas que ustedes han venido desarrollando con el pastor Orlando en torno a las solas de la Reforma. Tan importante tema al día de hoy, cuando vemos que muchas iglesias que se hacen llamar evangélicas realmente no tienen ni siquiera los lemas de las reformas como guía de sus iglesias. Yo veía a mi hermano Robinson en una conversación con William Castaño, un doctor en teología aquí en Cali, donde ellos enfatizaban el celebrar la Reforma, y Robinson le hacía ver que qué iban a celebrar si básicamente ellos no profesaban ni siquiera esos lemas de la Reforma. Así que sin lugar a dudas estos lemas son estandartes, ese es el propósito que tienen en torno a lo que es la fe que surge del siglo XVI, en torno a la reacción que tuvo hombres que por la providencia de Dios volvieron a levantar en alto las Escrituras por encima de una institución oscura y caída como la iglesia medieval o lo que vemos hoy en torno a la iglesia católico romana. Ahora, al adentrarme a una exposición temática como es la que voy a realizar en el día de hoy, porque es en torno a un tema, tengo que decir lo siguiente. Alguien dijo, debemos limitarnos a predicar un sermón temático una vez cada 5 años y luego arrepentirnos de haberlo hecho. ¿Qué quiero expresar con esto? Con esto que se dice. La vida natural de una iglesia es la predicación fiel de la palabra del Señor expositivamente, es decir, recorriendo un libro por entero en la exposición. Ustedes han venido predicando, pastor, tengo entendido, el Evangelio de Juan y lo han desarrollado. Eso es lo natural dentro de una iglesia. Pero hay momentos como en el día de hoy en que nos vamos a enfocar en un tema. Y en este caso es el tema del lema, del último lema de la Reforma: solo a Dios sea la gloria, solo a Dios sea la gloria. Así que al ser una predicación temática, necesito que seamos Biblias rápidas, porque al ser temática vamos a ir a muchas partes de las Escrituras. No vamos a exponer una porción única de las Escrituras, sino que vamos a ir a muchas partes de las Escrituras en torno a este tema. Ahora, quise no centrarme directamente en lo que sucedió en el siglo XVI, en torno al movimiento reformador, sino que quise iniciar, y es lo que voy a hacer, con cómo la Escritura trata el tema de la gloria de Dios, para allí después desembocar en el siglo XVI y en lo que sucedió con el movimiento reformador en torno al lema de solo a Dios sea la gloria. Así que iniciemos, mis hermanos. Dios es un Dios glorioso, y eso lo expresamos todos los cristianos de todas las denominaciones en el mundo. Dios es un Dios glorioso. Ahora, definir qué es esa expresión no es fácil.
Pues gloria es todo lo que es Dios. Y definir a Dios es imposible, porque es un ser infinito. Nosotros como creyentes solo expresamos acerca de Dios lo que Él le ha placido revelarnos en su bendita palabra. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así que hay muchas cosas que Dios no le ha placido revelarnos, y mucho menos en torno a quién es Él. Así que decir que Dios es un Dios glorioso es fácil decirlo, pero llegar a definirlo no es algo fácil. Vamos en todo caso a tratar de ahondar este tema en torno a qué significa que Dios sea un Dios glorioso. Dios es un Dios glorioso, y lo único que tenemos que hacer es ir a las Escrituras a ver qué ellas nos enseñan acerca de esta expresión. Las Escrituras, al hablar de gloria, lo que enfatiza tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es que gloria es algo de peso, es algo pesado, es algo que tiene importancia por sí mismo. Podríamos decir que ese es el énfasis de la palabra gloria en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es algo majestuoso. La palabra gloria indica eso. Es algo que resalta ante lo demás, significa la palabra gloria. Es algo que literalmente es brillante, como mostrándose ante los demás. Eso es lo que podemos ver en torno al significado de la palabra gloria, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tiene peso, que tiene un gran significado, que es majestuoso, que es brillante, que resalta ante los demás. Algunos han definido gloria de la siguiente manera: gloria es el honor y alabanza que una persona digna merece por su posición, poder y riquezas. Gloria es el honor y la alabanza que una persona digna merece por su posición, poder y riquezas. Ahora, si esa es la definición de gloria, solo un ser encaja en esa definición: Dios, porque a Dios le pertenece todo lo que existe. Todo lo que existe le pertenece solo a Dios. Los hombres, por más posesiones que tengan, tanto materiales como intelectuales, como de poder, son solo administradores de lo que Dios le ha placido darles, como administradores de lo que le pertenece a Él. El Señor dice: mío es el mundo y su plenitud. Así que si esa es la definición de gloria, solo hay un ser que merece esa definición: nuestro Dios. Dios es un Dios glorioso. John Piper, un conocido predicador contemporáneo, da esta definición en torno a lo que es la gloria de Dios. Él dice: la gloria de Dios es la infinita belleza y grandeza de sus múltiples perfecciones. Es una muy buena definición, porque Dios es un Dios glorioso. John Piper dice: la gloria de Dios es la infinita belleza y grandeza de sus múltiples perfecciones. El teólogo contemporáneo Wayne Grudem dice: la gloria de Dios es el resplandor que rodea toda manifestación de Dios. Así que son dos definiciones similares. Uno dice es la infinita belleza y grandeza de sus múltiples perfecciones, y el otro teólogo dice que es el resplandor que rodea toda manifestación de Dios. Ahora, en torno a esas dos definiciones que da tanto un predicador contemporáneo como un teólogo contemporáneo, la pregunta es: ¿cómo nosotros los hombres podemos apreciar la gloria de Dios? ¿Dónde Dios ha manifestado su gloria? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde podemos ver la manifestación de la gloria de Dios? Y la respuesta se da en dos partes según la Escritura. Dios revela su gloria, Dios manifiesta su gloria en la creación, y Dios manifiesta su gloria en el plan de salvación. En esos dos aspectos las Escrituras gritan que Dios manifiesta su gloria. Así que vamos a centrarnos en este inicio para después desembocar en lo que sucedió en la época de la Reforma, cómo Dios manifiesta su gloria en la creación. Pues ustedes mismos están estudiando la Confesión de Fe Bautista, y ustedes estudiaron el capítulo 3 de la confesión, el capítulo 4 de la confesión en torno a la creación. La creación de Dios tiene como propósito mostrar la gloria de Dios. Ese es el propósito
de la creación. Juan, el apóstol Juan, tiene una visión que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y en esa parte de la visión que tiene Juan, él ve a lo que dentro de esa visión es la representación de los seres vivientes. Él ve unos seres vivientes con unas características que muestran a cada ser creado y a los ancianos, los cuales dicen lo siguiente en el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 4. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que la creación manifiesta la gloria de Dios. Es más, ese es el propósito de la creación. En la confesión de fe que están estudiando, la Bautista de Londres de 1689, que es la confesión a la cual, por ejemplo, la iglesia que pastoreo nos adherimos, dice en el párrafo 1 del capítulo 4: en el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, ese es el propósito, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Dios creó el universo con un propósito. No somos nosotros. El propósito es manifestar su gloria. Es decir, la creación debe gritar la gloria de Dios. Todo lo que existe ha sido creado con ese propósito. Ahora, el hombre no es el protagonista principal entonces de la historia. El protagonista principal de la historia del mundo y la creación es Dios mismo y su gloria. El salmista grita esta verdad en el Salmo capítulo 19, versículo 1. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, lo hablan, lo gritan, la creación grita la obra de Dios, lo glorioso que es. El apóstol Pablo también señala lo mismo en torno al propósito de la creación. Acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Y estamos viendo cómo Dios manifiesta su gloria en la creación. Pablo dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahora, el propósito de Pablo en este pasaje de Romanos 1 es decirle a aquellos que no tenían las escrituras, a aquellas culturas que ellos no tenían las escrituras, que ellos no son excusados de no haberle rendido gloria a Dios. Porque alguien podría decir, y muchos piensan de esta manera: ay, pobrecitos los indios latinoamericanos antes que llegaran los españoles, porque ellos no conocían a Jesucristo y ellos no tenían la Biblia. ¿Cómo pues podían llegar a honrar a Dios? Pues este pasaje de Romanos 1 básicamente tiene el propósito de tirar por el piso ese concepto de todas las culturas que no tenían las escrituras. Porque Pablo básicamente lo que está diciendo así: espérense un momento, ustedes sí tenían una revelación de Dios, la creación entera. Y la creación entera grita al Dios majestuoso que ustedes tienen, pero ustedes, en vez de orar al Creador, adoraron a las criaturas. Ese es el propósito. Así que lo que estoy enfatizando aquí es que la escritura nos enseña que la creación grita la gloria de Dios, porque ese es el propósito por el cual Dios creó, que gritara sus atributos divinos. La creación refleja ¿qué? Su sabiduría, su poder, su majestad, su trascendencia y su belleza. En una sola palabra, su gloria. La creación grita la gloria de Dios. Miren, nosotros vivimos en unas culturas. Ahora que se va a hacer el mundial en Rusia, uno se sorprende al ver la densidad de población de las ciudades rusas, un país tan potente, tan inmenso.
La densidad de población a comparación de nuestras ciudades es baja en cada ciudad. De las ciudades más grandes rusas son 2 millones de habitantes. En Cali, ¿cuántos millones de habitantes tenemos nomás? Yo creo que estamos en 4 o 5 millones de habitantes. Es algo terrible. ¿En qué sentido digo esto? Para nosotros cada día es más difícil percibir a través de la creación la gloria de Dios, porque lo que nos encontramos son edificios y casas y carros cuando nosotros salimos a las calles. Antes, cuando las personas salían de sus casas, lo que encontraban era la naturaleza. Y por eso había como una cercanía más del hombre en torno a Dios, porque la creación grita la gloria de Dios, la gloria de Dios. Calvino decía: la creación es el teatro, es decir, como el escenario, un teatro donde la gente va a ver un espectáculo. La creación es el teatro donde se despliega la gloria de Dios. Y tiene razón con esa expresión Calvino, porque la gloria de Dios es la expresión de sus atributos. La expresión de sus atributos. Y Él creó la creación con ese propósito, que reflejara el gran Dios que es. Es por eso que al hombre lo creó como a imagen y semejanza de Él. A imagen y semejanza de Él. ¿Para qué nos creó a imagen y semejanza de Él? Para que en medio de la creación gloriosa hubiera un ser que con aún mayor potencia mostrara lo glorioso que es Dios. Un predicador contemporáneo dice: fuimos creados para constituirnos en espejos humanos que reflejen la gloria de Dios por toda la tierra y eventualmente por todo el universo. Ese es el propósito de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Miren que cómo cambian esta parte en torno a los conceptos. Las personas dicen: Dios te creó a imagen y semejanza es para que pudieses tener una relación con Él. Eso es verdad, pero ese no es el propósito principal en torno a haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino que nosotros en medio de la creación deberíamos reflejar el gran Dios que nos ha creado. Por eso se nos da un mandato en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis 1, de lo que debemos hacer, y es sojuzgar la tierra, es desarrollarla, es procrear, es mostrar el gran Dios glorioso que nosotros tenemos. Ahora, la gloria de Dios es tan magnífica, tan espectacular, tan grande, que cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria en un momento en que el Señor le ha entregado la ley y está como en una comunión con Él, y Moisés, embelesado con Dios, le dice que le muestre su gloria, Dios le da la siguiente respuesta. Por favor, acompáñame a Éxodo capítulo 33, versículo 18. No sé si está en la parte B del 18, capítulo 33, versículo 18. Ajá. Sí, está allí. La parte B, en el versículo 18 dice que Moisés le pide ver la gloria, ¿cierto? Pero Dios le responde: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto está del 18 al 23. ¿En cuál está? En el 20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Moisés le pidió ver su gloria y Dios le dice: es imposible. No puede ser posible. Ahora, Dios le permite ver, dicen los pasajes que siguen en el capítulo 34, sus espaldas. Ahora, cuando Dios le dice que le permitirá ver sus espaldas, es una referencia que le permitirá entender un poco de la gloria, de lo glorioso que es Él. Ahora, acompáñame a ver qué es ese poco que Dios le permite ver de su gloria a Moisés. Ahí en el capítulo 34, versículos 6 al 8 de Éxodo. Miremos ese poco, esas espaldas que Dios le permite ver a Moisés. Una vez más, esa es una expresión que lo que le decía a Moisés es: te voy a dejar ver algo de mi gloria, algo. Dice, versículos 6 al 8. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ahora,
Esa pequeña manifestación de la gloria de Dios, esas espaldas de la gloria de Dios, se convierte en el resto de toda la escritura en una manifestación donde el pueblo de Dios se aferra constantemente. Dios es grande en misericordia, es tardo para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Esa verdad, que es un poquito de la gloria de Dios, se convierte en una manifestación que el pueblo de Dios se aferra en el resto de su historia. Así que en eso podemos ver lo glorioso que es la gloria de Dios, que en una manifestación pequeña de su gloria en sus espaldas, como le dice a Moisés, es algo que el pueblo de Dios atesora por el resto de su desarrollo en pos del plan de salvación. Así que la gloria de Dios es el objetivo de la creación. Pero, y aquí viene el pero, aquí podríamos decir, ok, maravilloso, ese es el objetivo de la creación, pero dicho objetivo de la creación fue rechazado por el hombre. Una vez más. Muy bonito, espectacular. Dios, a través de la creación, muestra lo glorioso que es. Crea al hombre a su imagen y semejanza para que con mayor potencia en medio de la creación muestre lo glorioso que es su creador, lo que es su Dios. Es más, una pequeña muestra de su gloria se convierte entonces en un aspecto fundamental para el pueblo de Dios en su historia. Pero, un terrible pero, dicho objetivo de la creación fue rechazado por el hombre. El hombre dijo, no me interesa la gloria de Dios, me interesa mi gloria. El hombre empezó a buscar su propia gloria, el significado de su existencia fuera de la gloria de Dios. Desgraciadas son las palabras del tentador en torno a la caída del hombre. Desechar la gloria de Dios en pos de buscar la suya. Acompáñame a Génesis 3, versículos 5 al 6, y recordemos estas fatídicas palabras del tentador en torno a desviar al hombre del objetivo de su existencia. Satanás, el diablo, la serpiente, le dice a Eva y a Adán y Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Le llamó mucho la atención al hombre llegar a ser como Dios. No vivir para Dios, para reflejar su gloria, sino estar a un mismo nivel de Dios. Es decir, el hombre desenfocó el sentido de su existencia de vivir para Él, para colocarse al mismo nivel de Él como si fuese posible. Ahora, lo terrible es que todos los hombres nacemos en la misma miserable condición. Todos, incluyéndonos nosotros. ¿Cuál es el parámetro natural de un hombre en torno a elegir o hacer lo que quiere hacer? ¿Qué? Lo que le convenga. Ese es el parámetro natural. Todos los hombres nacen diciendo, bueno, ¿qué me conviene? ¿Qué camino conviene para yo ser feliz? ¿Qué camino tomo? ¿Qué elijo? Ese es el parámetro natural de un hombre. Pero ese es un parámetro miserable, equivocado, porque precisamente está tratando de colocar sus propios intereses antes de buscar la gloria de Dios. Y sabes que lo trágico, que el hombre tras ese parámetro nunca va a estar satisfecho. Tú sabes, y todos lo sabemos, que las personas piensan que el significado de la vida, primero cuando uno está joven piensa que lo encuentra en el amor, ¿no? Y entonces está desesperado internamente. A mí me sucedía esto todos los 31 de diciembre, ya que se acerca. Yo llegaba y me acostaba en la madrugada del 1 de enero con un vacío en mi ser. Y yo decía, ¿qué me falta? Y decía, el amor. Necesito encontrar una mujer que yo ame y me ame. Y encontraba una mujer que yo amara y me amara, y el vacío continuaba. Y entonces pasan los años y entonces ya es la posición económica. Y entonces uno dice, bueno, este año entonces será la posición económica. Y uno lucha y está en una posición más o menos bien económica, pero te acuestas ese mismo día con el mismo sentimiento de vacío, que no es la posición económica. Y así sucesivamente. El hombre, y por eso las personas de mucho dinero son
muy llevadas muchas veces al desespero, porque al haber llegado en una cima que consideraban ellos que era la realización de su vida, no la hallan, porque la única forma que una persona sea satisfecha en todo lo que tiene y hace es que su vida esté consagrada a Dios, porque ese es el significado de la asistencia. Por eso la palabra de Dios dice que es mejor un bocado seco y en paz que una casa llena de viandas pero con llena de conflictos. Nosotros podemos ser felices con lo poco que tenemos si Dios es nuestro principal objetivo, y esa es la desgracia de todos los hombres. Los hombres nacemos en la misma condición en que el hombre cayó, desechando la gloria de Dios y viviendo una vida en pos de satisfacer nuestros torpes y mentirosos deseos, desechando el único camino que lleva al hombre a su plenitud: vivir para la gloria de Dios. Yo soy ingeniero de sistemas, hace mucho tiempo atrás ejercí esa profesión y yo me especialicé en desarrollo de software. Yo en la empresa que laboraba desarrollaba el software para todo, la planta de producción de la empresa, para la contabilidad, la facturación, el área de despachos, el área del almacén. Yo era el creador de una aplicación. Si yo tengo un objetivo con esa aplicación que yo creaba, pero alguien hubiese cogido esa aplicación y lo hubiera utilizado para otro objetivo, ese objetivo o esa aplicación se echaría por el piso, sería miserable, no serviría para nada. Porque yo como creador tuve un objetivo al desarrollar esa aplicación. Nosotros somos criaturas. Eso significa que tenemos un creador. Y el creador tiene un propósito. Y si la criatura vive sin ese propósito, es un ser miserable. Es un ser miserable porque fue creado para glorificar a Dios. Y si no lo está haciendo, es un ser miserable. Puede tener todo a su alrededor y seguirá siendo un ser miserable, llorando porque no haya la plenitud dentro de su ser. Ahora, esa actitud del hombre de desechar la gloria de Dios tratando de buscar su propia gloria, recibe de Dios una respuesta: ira. La ira de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 1, por favor. Y el versículo 18, el apóstol Pablo, es algo maravilloso la epístola de los Romanos. En el versículo 16 y 17 dice lo que es la justicia de Dios, el gran regalo de la provisión de Dios para que el hombre sea salvo. Pero a partir del versículo 18 y hasta el capítulo 3, versículo 20 de la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo se dedica a mostrar por qué es tan imperioso aferrarse el hombre al evangelio, por qué es tan imperioso que él se aferre a la provisión de Dios para la salvación del Señor Jesucristo. Y empieza a partir del versículo 18 a mostrar por qué es tan imperioso, y arranca diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora la pregunta es: ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad detienen los hombres en sus vidas en torno a lo que Dios está expresando aquí a través del apóstol Pablo? Precisamente la gloria de Dios. Porque si el hombre no vive en pos de ese propósito, oculta el significado de su vida, que es reflejar la gloria de Dios. Versículo 23 de Romanos 1, en la parte B podría decir: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre desecha la gloria de Dios y busca entonces darse gloria a sí mismo y a la criatura antes que al Creador. Ahora, Dios es un Dios celoso. Algunos dicen: ¿cómo así que Dios es un Dios celoso? Sí, Dios es un Dios celoso. En Éxodo 20 dice que Él protege con celos su ser. Él protege su gloria. Así que cuando el hombre que fue creado en pos de ese propósito desecha la gloria de Dios, Él muestra con su celo la ira de Dios protegiendo su ser. El Señor dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. Así que esa disposición del hombre de buscar su propia gloria fuera de glorificar a Dios es en el más alto sentido una afrenta,
una agresión a Dios. Y esa es la condición natural del hombre. Permíteme ilustrar en dos pasajes bíblicos, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, cómo se muestra el celo de Dios por su gloria. Es decir, cómo Dios muestra su ira cuando alguien no le glorifica, sino que trata de robar su gloria. Uno de ellos, por favor, vayamos al libro de Daniel, en Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel capítulo 4, versículo 30. Este es el pasaje conocido que también utilizamos ahora en la escuela dominical. El rey Nabucodonosor. Mira lo que pensó Nabucodonosor en un momento dado de su vida. Daniel capítulo 4, versículo 30. Nabucodonosor se levanta un día, se asoma por las ventanas de su cuarto y ve el maravilloso imperio que tenía. No sé si ustedes sepan, pero los jardines colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, Babilonia era algo de locos, maravilloso, espectacular. Pues Nabucodonosor se levanta un día y se asoma y dice, dice lo siguiente en Daniel 4:30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con qué? Con la fuerza de mi poder. ¿Y para qué? Y para gloria de mi majestad. Ahora, tú ya conoces la historia y si no la conoces, pues puedes leerla allí en Daniel. Dice que aún estaban esas palabras en su boca cuando vino que el hombre volvió loco, perdió la razón y terminó comiendo pasto allí en su reino como un animal durante un tiempo largo. Ahora, fue humillado, pero el Señor en su misericordia lo levanta. Y el versículo 37 ahí de Daniel 4 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que esta es una ilustración de uno que, muy confundido, pensó que todo eso era para su gloria y llegó a entender que todo era para la gloria de Dios. Ahora, el pasaje del Nuevo Testamento, por favor, Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Herodes, uno de los Herodes, dice Lucas en Hechos capítulo 12, versículo 21, un día señalado Herodes, vestido de ropas reales. Los historiadores como Josefo dicen que en ese día Herodes se puso un traje de plata. Y cuando salió a dar su discurso en medio del pueblo, los rayos del sol iluminaban ese traje y el hombre resplandecía. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, ¡voz de Dios y no de hombre! Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Estos son solo dos pasajes en torno al celo de Dios por su gloria. Así que cuando el hombre vive una vida en pos de tratar de buscar el sentido de su vida en torno a su gloria, la ira de Dios está sobre ellos. Ahora, la creación grita la gloria de Dios, pero la condición natural del hombre de su caída es rechazarla, rechazar su sola y exclusiva gloria. Y esa actitud es que ellos sean merecedores o seamos merecedores de la vida eterna. Pero mis hermanos, la caída del hombre no fue una sorpresa para Dios. Es parte del plan majestuoso de Dios de manifestar su gloria. Esto va más allá de lo que podemos aprender. El universo entero fue creado para la gloria de Dios. El universo entero fue creado para reflejar la gloria de Dios. El hombre rechazó ese propósito, pero la caída del hombre, aún la caída del hombre, no está fuera de los planes de Dios en torno a ese propósito. ¿Cuál? Reflejar su gloria. Esto va más allá de lo que podemos entender. Así como dice Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Sin lugar a dudas es así. A Dios no lo sorprendió la caída del hombre. No es que Dios hubiera dicho, ¡ay! Cayó el hombre, plan B, plan B, plan B. Era el plan A desde el principio, y esto es maravilloso. La salvación del hombre, ese plan de salvación tiene como propósito también mostrar la gloria de Dios. ¿Cómo podemos saber eso?
¿Cómo yo puedo mostrar por la Escritura que Dios ya tenía un plan aún antes de crear todo lo que existiera? Porque el apóstol Pablo, en un capítulo que es majestuoso, nos abre lo que yo he llamado las cortinas de la eternidad. Él nos abre las cortinas de la eternidad para mirar allí a las tres personas de la Trinidad planeando el plan de redención antes que todo existiese. Y este pasaje quiero que vayamos todos, y si tienen un color, por favor, sería muy importante resaltar algo que yo voy a hacer a medida que estudiamos en Efesios capítulo 1 ese pasaje. En Efesios capítulo 1 el apóstol Pablo abre las cortinas de la eternidad, las abre, y nos permite entender qué sucedió antes en la eternidad, antes que todo aconteciese. Y mira ese plan maravilloso y su propósito. Pablo va a mostrar el plan trino de salvación. Arranquemos en el versículo 3. Ahora, Pablo empieza a hablar del Padre. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Déjame resumirte aquí unos puntos. El Padre nos eligió, Él, no nosotros a Él, antes que todo fuese creado. Solo a Dios sea la gloria. Nos predestinó para unirnos a Cristo. Él nos unió a Cristo. Nosotros no nos unimos a Cristo. Solo a Dios sea la gloria. A través de esa unión nos adopta como hijos. Él nos hace sus hijos. No es una condición natural propia del hombre. Solo a Dios sea la gloria. Y ese es el resumen de estos versículos que hemos leído. Ahora, mira el versículo 6 con lo que continúa. ¿Cuál fue el propósito de todo esto que hizo el Padre? Dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, lo que hace el Padre en el plan divino trino es para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero el apóstol Pablo ahora continúa con el Hijo, en la parte B del versículo 6. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Déjame resumirte qué dice aquí este pasaje en torno al Hijo. Fue el Hijo quien nos compró con su sangre, librándonos de la esclavitud de nuestro pecado. Fue Cristo quien lo hizo, no cualquier acción que el hombre pudiese hacer, la cual no puede. Solo a Dios sea la gloria. Por el Hijo ahora tenemos una herencia maravillosa, a tal punto que Pablo en Romanos nos llama coherederos con Cristo y dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero la obra del Hijo tiene este propósito. Mira el versículo 12, la primera parte. A fin de que seamos para alabanza ¿de qué? De su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que si tienes un lapicero, por favor, resalta la parte A del versículo 6 y la parte A del versículo 12, porque es como la distribución que tiene Pablo en torno a la parte del Padre y la parte del Hijo en torno a ese plan de salvación. Pero el apóstol Pablo continúa y ahora se centra en la obra del Espíritu Santo. Versículo 13. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. O sea, más fuerte no puede gritar el apóstol Pablo en torno a que todo el plan de salvación gira en torno a ¿qué? A la gloria de Dios. Es maravilloso, mis hermanos, es glorioso nuestro Dios. La caída del hombre no fue una sorpresa para Dios que dijo: ¡ay, qué embarrada! ¡Ay, mira lo que hizo Satanás! Miremos a ver entonces cómo arreglamos esta situación. Es un Dios tan poderoso que todo lo tiene bajo control, que aún antes de crear ya había un plan de salvación.
en torno a su gloria, en torno a su gloria. Así que sin dudas, el Dios Trino y su obra de redención tienen como objetivo la alabanza de su gloria. La salvación es para la gloria de Dios solamente. La salvación es para la gloria de Dios solamente. Él lo hizo todo. Nos escogió, nos predestinó, nos unió a Cristo. Cristo nos redimió por su sangre y nos ha dado herencia eterna. El Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos marca, son las arras de nuestra salvación. Toda la gloria de Dios. ¿Dónde está el hombre? El hombre en nada coopera en torno a su salvación. Y aquí entramos entonces a la historia del siglo XVI. Es por esta razón de que si la salvación es para la gloria de Dios, es atroz que aún en medio de su pueblo, su iglesia, alguien pueda llegar a minar, a robar en algo la gloria de Dios. Vuelvo y lo repito. Es entendiendo todo esto que he tratado de hacer durante estos minutos, que no solo la creación tiene el propósito de mostrar la gloria de Dios, sino que gloriosamente aún el plan de salvación tiene el propósito de mostrar la gloria de Dios. Es atroz que hubo un momento en la historia de supuestamente su pueblo, su iglesia, que le robó la gloria de Dios y dijo: espérate, el hombre tiene parte en su salvación. Depende del hombre su salvación en algo. No es exclusivo de Dios. Esto fue atroz, porque eso es robar, minar la gloria de Dios, que es el propósito de la asistencia. Así, no creo que exista en este mundo, en ninguna época, un cristiano que no diga a Dios sea la gloria. Yo creo que todos los cristianos en todas las épocas han dicho eso: a Dios sea la gloria. Pero si hay muchos, ayer, hoy, tristemente mañana, hay muchos que triste y trágicamente se niegan y se negarán a expresar: solo a Dios sea la gloria. Hay una diferencia en decir a Dios sea la gloria y solo a Él sea la gloria. La iglesia, cuando desecha el ancla de la escritura que mantiene la verdad, va a ir en contra del propósito de Dios en pos de su salvación. Y la iglesia en la época medieval, por aproximadamente 1000 años, más o menos del siglo V hasta el siglo XV, cayó durante 1000 años en ese oscuro hueco. ¿Cuál? Enseñar que el hombre en algo hacía parte en torno a su salvación. ¿Y eso qué importante tiene? Pues trascendental, porque el propósito del plan de salvación es solo la gloria a Él. Que el que se sepa redimido por la presencia del Espíritu Santo diga: de mí no dependió, toda la gloria de Él, bendito seas, yo vivo para ti. Hay una inmensa diferencia. Hay una inmensa diferencia de sentirse: espérate, yo tuve fe y él no tuvo fe. La fe es un regalo. En Filipenses 1:29 Pablo dice: a ustedes se les ha concedido no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Es una concesión de Dios. Así que es inmensa la diferencia entre que alguien diga a Dios sea la gloria, a que alguien diga a Dios, solamente a Dios sea la gloria. Hay una gran diferencia. Ahora, la reforma protestante del siglo XVI, de aquí entramos en torno al lema de la reforma. La reforma protestante del siglo XVI en Europa fue el rescate de la verdad. Trágicamente tuve que estar en presencia alguna vez de un maestro reformado, el decano del Seminario Internacional de Miami, Cornelio Heckman, enseñando en medio de una congregación carismática. Estaba enseñando lo que era un verdadero avivamiento. Ahora, lógicamente la enseñanza iba totalmente en contra de lo que esas personas pensaban que era un avivamiento. Y alguien se levantó y dijo en torno a sus enseñanzas: entonces usted piensa que nosotros ya no podemos hacer nada más de lo que hizo el movimiento reformador, es decir, la iglesia cristiana no se va desarrollando en cosas mayores. Eso es un error, porque ¿qué hizo el movimiento reformador del siglo XVI? ¿Qué hizo? Regresar a las escrituras.
regresar a las Escrituras, no innovaron algo. Lo que hicieron fue rescatar la verdad de las Escrituras. Así que eso fue lo que hizo el movimiento reformador del siglo XVI, ir al rescate de la verdad de las Escrituras. ¿Y qué hizo eso? Lo llevó a redescubrir que la salvación del hombre es un regalo divino. Mira el primer lema, solo Escritura. Lo llevó a descubrir que la salvación del hombre es un regalo divino, solo gracia, la cual logró nuestro Señor Jesucristo en su vida y muerte, solo Cristo, y la cual nos apropiamos de Él solo por la fe. Ahora, esos pilares, solo Escritura como el pilar más bajo, más profundo, el que soporta todo, nos hace redescubrir tres pilares: solo gracia, solo Cristo, solo fe. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese recubrimiento? Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Así que es algo maravilloso, esos pilares que nosotros hoy estamos finalizando en esta secuencia de enseñanzas en torno a las olas. ¿Y por qué es maravilloso y vital? Porque como dice el teólogo Michael Horton en torno a lo que está sucediendo de hoy, escucha. Michael Horton explica que predicar a Cristo es predicar las olas de las Escrituras. Dice, predicar las Escrituras es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es predicar la cruz. Predicar la cruz es predicar la gracia. Predicar la gracia es predicar la justificación por la fe. Y predicar la justificación por la fe es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y responder a esas buenas nuevas en obediencia agradecida a través de nuestro llamamiento en el mundo. En otras palabras, le resumo que dice Michael Horton. Básicamente, al entender la verdad que surge de las Escrituras, hay una sola respuesta. ¿Cuál? Nuestra vida entregada a Él. Les hago esta pregunta: ¿ustedes por qué se ocupan en su salvación, en su santidad con temor y temblor? ¿Por qué? ¿Qué los motiva a ustedes a vivir en santidad? Es el resultado natural de un cristiano. ¿Qué? ¿Cuál es la motivación? Si tu respuesta es esta, estás equivocado y estás en peligro. ¿Cuál? No, espérate, es que yo me estoy ajustando en una santidad porque es que Dios es muy bravo y de pronto Él trae castigo sobre mi vida. ¿Qué problema tiene esa motivación? Que estás pensando en ti. Tú no estás pensando en Dios, tú estás pensando en ti, eres un egocentrista. Ahora, si tu motivación es: yo vivo en santidad porque he entendido lo que Dios ha hecho por mí, tú tienes una respuesta agradecida a Dios en torno a tu vida. El Señor Jesucristo dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Así que la aplicación del solo a Dios sea la gloria es una vida centrada en dicho propósito, la gloria de Dios. Durante muchos años, en ese oscuro milenio de la iglesia medieval que hoy seguimos viendo en la iglesia de Roma, durante muchos años ellos enseñaron esto: nosotros somos lo sacro, el clero, ¿no? Nosotros somos lo sacro, ustedes son lo secular. Nosotros, nuestras funciones tienen que ver con Dios, sus labores no tienen que ver con Dios para nada. Así que el hombre tenía un gran problema: ¿cómo en mi vida diaria glorifico a Dios? Tenía un gran problema porque ellos nos habían enseñado que solo ellos eran lo sagrado, solo sus funciones eran sagradas, mientras que mi función de zapatero, mi función de labrador, mi función de abogado, eso no tiene nada que ver con Dios, había enseñado en la iglesia. Ahora, eso era terrible porque desvinculaba entonces de cómo mi vida podía llegar a glorificar a Dios. La Reforma rescató que todo lo que se hace para la gloria de Dios. Lutero dijo lo siguiente: se ha establecido que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los monjes sean llamados el estado eclesiástico, y que los príncipes, los señores, los artesanos, los agricultores, el estado secular. Dice Lutero, es una mentira sutil y un engaño. Que nadie se asuste, y esto por lo consiguiente causa: todos los cristianos son en verdad el estado eclesiástico, y entre ellos no hay distingo, sino solo a causa del servicio que realiza el uno para con el otro. Los puritanos entendieron esto. Y por ejemplo, ellos veían la teología de la siguiente manera. La obra teológica más importante de ellos, que fue escrita por un hombre llamado William Ames, inicia de la siguiente manera: la teología es la enseñanza del vivir para Dios.
Ellos nunca separaron todo lo que hacían, el conocimiento en torno a la vida de Dios. Y como ellos querían que sus hijitos se levantaran entendiendo esto, escribieron un catecismo, es decir, un manual para enseñarle a sus hijos, que hoy conocemos como el Catecismo Menor de Westminster. ¿Sabes cuál es la primera pregunta que tiene el Catecismo Menor de Westminster? Esta: ¿cuál es el fin, el objetivo principal del hombre? Los niños se tenían que aprender de memoria el catecismo, lógicamente. Hoy en día deberíamos hacer lo mismo. ¿Cuál es el fin, el objetivo principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¡Qué respuesta maravillosa! El fin principal del hombre es de glorificar de Dios y gozar de Él, porque quien glorifica a Dios goza su existencia. La Reforma, con su lema "solo a Dios sea la gloria", exhortó al pueblo a retornar al camino que la creación misma grita, que todo debe ser para la gloria de Dios. Mis hermanos, y por ir adelantando, si nosotros no tuviésemos divisiones en nuestra Biblia de capítulos y versículos, ustedes saben que nuestra Biblia no fue escrita así. Ustedes saben que son libros. Los capítulos se añadieron en 1200 y los versículos en 1500 después de Cristo. Si nosotros no tuviéramos esas divisiones y empezáramos a leer lo que Pablo finaliza diciendo en lo que para nosotros es Romanos 11, y lo que yo grité ahora en la escuela dominical: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sabes qué seguiríamos leyendo? ¿Sabes qué continuaríamos leyendo naturalmente después de que Pablo grita la obra de salvación? Seguiríamos leyendo esto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la respuesta natural de una vida cristiana que ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida. Vivir para Él. Vivir para Él es la respuesta natural de lo que Dios ha hecho en su vida. Pablo lo resume en esta frase en 1 Corintios 10:31. Por favor, vayamos todos allí si no te lo sabes de memoria. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Esta frase resume todo lo que es solo para Dios sea la gloria. El resultado de entender eso. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es más común en nuestro día a día que comer, que beber o que hacer cualquier otra cosa? Eso es lo común del día a día. Pablo está bajando a lo más común del día a día y dice: todo háganlo para la gloria de Dios. Así que nosotros tenemos que gritarle a nuestro ser que quiere ir en contra de ese propósito lo siguiente, como el salmista lo hace: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Mis hermanos, este lema es solo a Dios sea la gloria, se soporta en los otros lemas que la Reforma sacó y tiene el resultado de vivir para la gloria de Dios. En cualquier área de tu vida, tu matrimonio, ¿cuál es el propósito de tu matrimonio? Glorificar a Dios. Aquí veo mujeres jóvenes, hombres jóvenes. ¿Cuál es el propósito de que ustedes lleguen a formar una relación matrimonial? Glorificar a Dios. Si tú tienes otro propósito en tu matrimonio, vas a fracasar en tu matrimonio, vas a sufrir hasta que no entiendas ese propósito. Ahora, hay algo maravilloso cuando uno se sume en la voluntad de Dios, que uno, como dice Romanos 12:2, comprueba que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. En medio de un mundo caído, confundido, el lema de solo a Dios sea la gloria es fundamental para nuestra existencia. Termino con esto, voy cerrando con esto. Amados hermanos, tener estos lemas de la Reforma como convicción de la verdad que surge de la palabra del Señor es vital. Estos lemas que nos dejaron la Reforma, estos son como postas. Como en una competencia atlética, cuando uno va con un palito y se lo entrega a otro, se llama pasar el testimonio. Pues los reformadores nos han pasado el testimonio con estos lemas en torno a la verdad que surge de la palabra del Señor. Es vital tener estos lemas. ¿Y sabes por qué es vital?
La iglesia de hoy está sumida de nuevo en oscuridad. Por eso entiendo a Robin cuando le hacía esa pregunta a William Castaño: ¿ustedes qué van a celebrar? Ahora, la iglesia de Dios está sumida en esa oscuridad, a tal punto que un teólogo contemporáneo se expresó de la siguiente manera: debemos vivir la verdad en medio de una iglesia que vive una mentira. Antes la religión estaba centrada en Dios. Antes lo que no conducía a la gloria de Dios era infinitamente pecaminoso. Ahora lo que no conduce a la felicidad del hombre es pecaminoso, injusto e imposible de atribuírselo a Dios. Ahora la gloria de Dios consiste en el bien del hombre. Antes el hombre vivía para glorificar a Dios. Hoy Dios vive para glorificar al hombre. O sea que estamos muy mal. Por eso los lemas de la Reforma son fundamentales. Hermanos, tenemos un legado que debe ser puesto en lo alto hoy con potencia, que se resumen en estos lemas de la Reforma. Porque hay pueblo de Dios sumergido en esas iglesias confundidas que necesitan, al ver esos lemas, saber que esa es la fe que ellos profesan en el interior de sus corazones. Así que debemos levantar estos lemas de la Reforma. Y permítanme termino con una ilustración que lastimosamente pues no tengo cómo, ya apagamos el video bien. Básicamente es un cuadro pintado por Lucas Craxnas. Lucas Craxnas fue el pintor avalado por Lutero, es decir, el que les hacía los autorretratos a Lutero. Él pintó un cuadro para el funeral de Lutero, es decir, expuesto en el día que Lutero murió. En ese cuadro está Lutero predicando, está sus más cercanos amigos y familias, sus seguidores, Felipe Melanchthon, y todos están mirando la prédica de Lutero, y está Cristo entre Lutero y la predicación y los miembros que están viendo la predicación. Está Cristo, y eso significa que Lutero está predicando, pero las personas ven a Cristo y a este crucificado, como dice el apóstol Pablo. Pero eso no es lo más llamativo del cuadro. Lo más llamativo del cuadro es que entre el público que está viendo predicar a Lutero está su amada hija Magdalena. Ahora, Magdalena había muerto a los 12 años. Es muy extraño que Lucas Craxnas esté pintando a Magdalena allí. Ahora, hay otra cosa más extraña en el cuadro. Todos están mirando a Lutero, pero Magdalena no está mirando a Lutero. Magdalena está mirándonos a nosotros, los que estamos viendo el cuadro. Básicamente como preguntando, ¿qué vamos a hacer con el legado de su padre del movimiento reformador? Y ese legado se ve en torno a los lemas de la Reforma. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Mis hermanos, lo que tenemos que hacer es pasar ese legado por las generaciones, colocarlos en altos y pasarlos por las generaciones. Vamos a orar, mis hermanos, a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Señor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.